No les puse la lista de los ejercicios en el video anterior porque se me estaba pasando cómo hacer en el caso de que me exprese ya una ecuación para resolver. Se me estaba pasando, así que lo vamos a ver ahora. Le puse 5 ejercicios de manera que lo podamos resolver. Lo que habíamos visto en los videos anteriores era el lenguaje algebraico, es decir, expresar una oración en un lenguaje, traducirlo en lenguaje algebraico, es decir, traducirlo a símbolos, los que se incluyen números y los símbolos respectivos a las operaciones, suma, resta, multiplicación y división. Fíjense que en el primer ejercicio dice la suma de dos números es 6. Hasta ahora habíamos dicho solamente, habíamos visto la suma de dos números y no poníamos como un remate al final de la oración. ¿Sí? La suma de dos números, dice. Sabemos que la suma de dos números, cuando me dice dos números, sabemos que son dos números diferentes. Entonces yo voy a obtener la suma de dos números, de x más y en este caso. Y esta palabra mágica, el es, me hace referencia a una simbología que hasta ahora no la habíamos visto, que es el signo igual. Y bueno, y ya sabemos que el 6 hace referencia o simbología al número 6. Ahí ya lo vemos más planteado a este lenguaje algebraico como una ecuación. ¿Sí? Recordemos que este tipo de ecuación todavía no estamos resolviendo, sería un tipo de ecuación, formaría parte de un sistema con dos incógnitas, pero hasta ahí lo vamos a dejar. El doble de un número. Recordemos que la palabra doble hacía referencia al número 2, ¿sí? Y el doble de un número era 2 por x, y me dice es de nuevo. ¿Qué quiere decir? Que ese doble de un número es igual a 20. Acá sí se da un caso típico de una ecuación, donde yo podría averiguar cuál es el valor de x. ¿Ok? Despejo y sé que x va a valer 10. Porque más adelante vamos a ver cómo se resuelve, o sea, plantear el lenguaje algebraico a través ¿sí? de estas oraciones y sobre todo resolver. Porque puede decir, calcular el doble de un número, ¿sí? Es igual a 20. Entonces ahí cuando me dice calcular o encontrar, quiere decir que yo ya tengo que resolver dicha ecuación. Vamos con la segunda. El cuadrado de la suma de dos números. Esta parte, el cuadrado de la suma, quiere decir que hay, y vamos a separarlo, porque tengo el cuadrado de la suma y luego tengo la suma de dos números. ¿Ok? Yo lo voy a hacer abajo al punto 3. La suma de dos números. Ya sé que hay dos números sumados. Me dice el cuadrado de la suma. Quiere decir, ¿sí? Que hay un cuadrado. Quiere decir que el cuadrado de la suma me dice que tengo que encerrar entre paréntesis y que esa suma está elevada al cuadrado. Equivale. La palabra equivalencia, digamos que puede ser como que me está haciendo referencia al signo igual. Va a ser igual al triple de su producto. Y tengan mucho cuidado con el su. ¿Sí? Porque no sé a qué me está haciendo equivalencia, porque la puedo leer 800.000 veces a la oración, al lenguaje algebraico, y no saber qué expresar acá y después cómo lo voy a resolver tampoco. Una vez que resolví, dice es equivalente, quiere decir que es igual al triple de su producto. Recordemos que triple me hacía referencia al número 3. Y cuando es triple es multiplicación, por lo tanto dice de su producto. Esta palabra su me está haciendo referencia a esos dos números que yo en un principio los puse, pero esta vez me está pidiendo el producto. Entonces suena. El cuadrado de la suma de dos números equivale al triple de su producto, o sea, del producto de esos dos números, porque muchas veces leemos la segunda parte y no sabemos de qué letra nos está pidiendo el producto, la suma, la resta, lo que nos esté pidiendo. Vamos con el punto 4. La suma de dos números consecutivos es 51. Recordemos que esa palabra es o equivale me está diciendo que hay un igual. Sabemos cuál es la suma de dos números consecutivos. El primer número consecutivo es x, el segundo consecutivo es x más 1.
me dice que hay una suma, por lo tanto es suma, y esto me da igual a 51. Este es otro caso típico de ecuación donde yo puedo averiguar cuáles son los números que se están sumando para que me dé 51. Y el último, el 5, y ahora sí le pongo la lista, ahora sí. Dice el triple de la suma de dos números, el triple de la suma, ¿sí? Suma de dos números, x más y, o a más b, lo que ustedes quieran. El triple equivale al signo igual a su producto. Quiere decir, equivale al producto de las letras que ya utilizamos en un principio. Bueno, eso era lo que me faltaba. Ahora sí, pongo pausa al video, les copio la lista y a realizar el lenguaje algebraico. Bueno, ahí tienen 7 ejercicios, 7 lenguajes algebraicos para que los puedan resolver. Igual les voy a estar mandando la foto del resto de los ejercicios porque no me alcanza mi pizarra, así pueden realizarlos. Bueno, espero que tengan suerte, pero es similar a lo que ya veníamos trabajando con los videos anteriores.